Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha. Me da muchísimo gusto saludarle el día de hoy, día lunes 10 de noviembre. Bienvenido sea usted a este programa de Punto 9. El día de hoy, día donde, bueno, pues estamos viendo un poquito la borrachera, ¿no?, de los movimientos del pasado día viernes, donde tenemos rangos muy pequeños en los principales pares, 45 pips para el euro, y de los principales, junto con el yen que trae 56 pips, me parece que es lo más resaltable. El par que más se ha movido de los principales pares que vigilamos aquí todos los días es la libra yen, que trae un recorrido de 81 pips nada más el día de hoy, de máximos a mínimos, así que pues un día bastante tranquilo, como puede usted notar. El día de hoy, ¿cómo están las cosas en las bolsas en Europa? Bueno, pues de todos modos están positivos. El día de hoy el FTSE 100 de Inglaterra está ganando 0.47% en esta mañana, cotiza en las 6.598 unidades. El DAX Industrial de Alemania gana 0.16% y cotiza en las 9.300 unidades el día de hoy. El CAC 40 de Francia está ganando el 0.24%, cotiza en las 4.199 unidades esta mañana, y el IBEX 35 está cotizando con una ganancia del 0.60%, se clava en las 10.187% cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos. En el mercado asiático, el Nikkei 225 de Tokio estuvo perdiendo el 0.59%, quedó en las 16.780 unidades este lunes, y el Standard & Poor's asiático, el de Australia, queda en las 5.524 unidades, perdiendo también medio punto porcentual. El Dow Jones en esta mañana abre con una ligera caída del 0.05%, cotizando en las 17.564 unidades. En los commodities, el crudo Brent, el del Mar del Norte, gana fuerte 1.37% en esta jornada y se coloca en los 84.52. Dicen que las tensiones geopolíticas son las que están impulsando al precio del crudo. Le voy a tener más detalles durante el programa del día de hoy. Además, el West Texas Intermediate está también ganando el 0.93%. El crudo dulce ligero en Estados Unidos cotiza en los 79.40 en esta mañana. En los metales preciosos vuelve la caída, 0.91% en el oro, que cotiza en los 1.167.17 centavos la onza a la vista, y la plata tiene 15.69 en esta mañana, perdiendo el 0.52%. El dólar index se ha retraído 23% en este momento, cotiza en los 87.43. De todos modos, pues pegado a los mínimos que dejó el viernes, apenas rebotando de ese movimiento en la mañana del día de hoy. Y se recupera un poco el peso mexicano, 0.05% en esta mañana, cotiza en los 13.52.5. Este peso mexicano podría estar teniendo una recuperación ligera en los próximos días. Vamos a ver si mi análisis no se equivoca. Y en el tema del peso colombiano, un ligero desliz hacia el alza el dólar con respecto al peso colombiano, que se lo acaba de llevar en un movimiento. El peso colombiano está en los 2.094 y ahora está fortaleciéndose 0.20% en esta mañana. El peso chileno se fortalece 0.44% y cotiza en los 585.17. El peso argentino firme en los 8.50, dice la Kirchner. Y el sol peruano también con pocos movimientos en esta mañana, 2.97, no es cierto, 2.9270 lo que cotiza en esta mañana. El dólar yuan vuelve a bajar 0.06% el día de hoy y cotiza en los 6.1190. Hoy, por cierto, se va la noticia y también se la voy a comentar en un momento más sobre el tema del gobierno de China, que estaría permitiendo la inversión extranjera en su mercado accionario. Y vámonos con la información pues más interesante de esta mañana.
lo que fueron los datos inflacionarios que el fin de semana se publicaron sobre Asia. La inflación en China, sobre China, eso es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, no, ya en serio, la inflación en China se mantuvo estable en octubre, bastante por debajo del objetivo del gobierno, lo que da más margen para la relajación de la política monetaria según los datos oficiales publicados este lunes. El índice de precios de consumo en China subió 1.6% interanual en octubre, el mismo avance que registró en septiembre, decía la Oficina Nacional de Estadísticas de China. El incremento estuvo pues en línea con lo que la mayoría de los analistas estaba esperando. El gobierno de China tiene un objetivo para mantener la inflación por debajo del 3.5%, dicen, en este año. Y bueno, pues el índice de precios al consumidor tampoco registró cambios en términos mensuales en octubre, luego de haber subido medio punto porcentual en septiembre. El índice de precios de producción de China, el barómetro de los precios que podría venir por delante porque es el que pagan las fábricas, bajó un 2.2% en el comparativo interanual en octubre, luego de una caída del 1.8% en septiembre. La caída fue ligeramente superior a lo que los analistas estaban esperando. Por cierto, llevamos ya 32 meses con estos precios bajando, lo que pone de manifiesto la floja demanda de los productores manufactureros dentro de la economía de China. Continuando con más información de China, también se dio a conocer el crecimiento de las exportaciones, que se desacelera en octubre a un 11.6% respecto al mismo periodo del año anterior, según se daba a conocer también por la Oficina General de Aduanas de China. El dato es inferior a un crecimiento del 15.3% que se había registrado en septiembre, aunque superó lo que estaban esperando los economistas, en promedio un 10%. Las exportaciones de China han estado creciendo desde abril por el aumento de la demanda de Estados Unidos. Las exportaciones chinas han estado creciendo desde abril por el aumento de la demanda de Estados Unidos. El incremento de la demanda de productos de Apple, incluyendo el iPhone 6, es parte de lo que está impulsando este dato de octubre, dicen los analistas. 9 de la mañana con 39 minutos, vámonos al primer corte comercial. De regreso le voy a decir lo que pasó con la fotografía que se toma todos los martes y se publica el viernes a partir del cierre de mercado, el Commitment of Traders. ¿Qué pasó con las posiciones del dólar en esta última toma? Además, bueno, pues el mercado nervioso porque se dice que Shinzo Abe podría estar convocando a elecciones este año si se retrasara la subida del impuesto a un artículo sobre la posibilidad de la salida de Giorgio Napolitano y lo que implicaría para el gobierno allá en Italia. Y los precios de crudo, le digo, suben por las tensiones políticas. Vamos a tenerle también el día de hoy información sobre precisamente esta apertura de la inversión extranjera en la renta variable de China. Y también, bueno, pues en el tema geopolítico, varios puntos interesantes a observar esta mañana. Se da la votación sobre el deseo soberanista de los catalanes, donde el 80.76% entre los más de 2 millones de ciudadanos que participaron en esta encuesta estuvo precisamente a favor de la separación en Cataluña, aunque platicando con gente de España en el chat esta mañana decían que bueno, pues esto es aproximadamente la mitad de la gente que puede votar allá en Cataluña, cuando más. Cameron, el señor David Cameron del Reino Unido se pronuncia sobre este tema, el que tiene esto tan reciente como es el tema precisamente de los intentos separatistas de Escocia. Bueno, pues David Cameron habla sobre estas votaciones allá en Cataluña en esta mañana. Y en Corea del Sur, China alcanzó un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, así que todo esto y más todavía en este programa de Punto 9 en los próximos 2 bloques. Lo dejo con un corte comercial rapidísimo y regreso con la información. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados. En Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York.
Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9, conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 42 minutos. Gracias por seguirnos acompañando el día de hoy. Oiga, en las fechas recientes hemos estado viendo, particularmente en Francia, una preocupante debilidad en distintos indicadores económicos que hablan que su desempleo seguiría alto, que la capacidad de recaudación de este gobierno pues está empezando a caer y que de todos modos pues estaríamos viendo algo de debilidad económica por delante. Sin embargo, en la subasta del día de hoy de notas que hicieron, bueno, estuvieron colocando 3.966 millones de euros en notas a 3 meses, 1.592 millones en notas a 6 meses y 1.590 millones en notas a un año. Pues la rentabilidad todavía no les pasa un dolor, digamos, en el sentido, es decir, todavía tienen aceptación estas notas francesas. El día de hoy todos los rendimientos en estas 3 líneas estuvieron por debajo de la rentabilidad previa, así que pues todavía no se ve un deterioro fuerte o un rechazo a lo que son los bonos allá en Francia, o bueno, más bien en este caso las notas. Decía yo antes de irme al corte comercial que el Commitment of Traders estaba mostrando que las compras de dólares continúan con los cortos en euro aumentando, aunque a un menor ritmo. Los hedge funds continuaron acumulando posiciones en dólar netas durante la semana del 11 de noviembre, dicen por acá, en contra de las 8 principales divisas que se están registrando precisamente bajo la Commodities and Futures Trading Commission en su reporte del Commitment of Traders, el compromiso de los operadores. Ya aumentan o tiene un nuevo máximo, vamos a decirlo así, de varios años nuevamente. Las posiciones en dólar son 45.800 millones las que se tienen precisamente en lo que es a favor del dólar y en contra o en cortos con las 8 principales divisas. Las posiciones agregadas para el dólar contra estas 8 principales divisas que se llevan registro en el Commitment of Traders aumentaron en un 7%, favoreciendo pues obviamente a esta moneda de Estados Unidos, algo que no se había visto por lo menos en los últimos 5 años. Y bueno, los cortos, las posiciones cortas en euro, por ejemplo, sin embargo se estuvieron reduciendo un poco más. La última semana apenas aumentaron en 179.021 contratos, que de todos modos sigue siendo el nivel más alto de contratos desde junio del 2012, cuando estuvieron en 214.000 las posiciones en corto. Así las cosas con esta fotografía que le digo, se toma todos los martes y se publica los viernes al cierre del mercado. Y continuando con más información, los operadores demostraron su preocupación por los titulares de este fin de semana, donde se hablaba de la posibilidad de que se realizaran elecciones anticipadas en Japón, lo que ejercería presión bajista sobre el dólar yen. El primer ministro Shinzo Abe estaría considerando convocar elecciones si el gobierno yo no creo que vayan a generar posiciones cortas en el dólar yen, es correcto, okay. Es decir, una acción nuevamente de refugio en el yen, ¿no? Hay que recordar que esta es una moneda inversa y cuando el yen aumenta de valor, el dólar yen baja. El primer ministro Shinzo Abe estaría considerando, dicen, convocar elecciones si el gobierno decidiera retrasar la subida de impuesto. Esto se decía o se anunciaba en el Yomiuri Shimbun, citando fuentes del gobierno y del partido en el poder. Shinzo Abe podría tomar una decisión al respecto luego de la publicación del dato del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, liberarse el próximo 17 de noviembre, dice el diario. En un escenario, la campaña electoral podría comenzar el 2 de diciembre para que se celebren elecciones el próximo 14 de diciembre. En otro escenario, la campaña podría empezar el 9 de diciembre con las elecciones el próximo 21. En caso de que convocar estas elecciones anticipadas, Shinzo Abe debería de tomar una decisión sobre la subida del impuesto al valor agregado al 10% en un momento delicado para la economía
a la que le ha costado muchísimo, por lo que se ha visto, recuperarse de la caída en la demanda provocada por la primera parte de esta subida del impuesto del 5 al 8%, el segundo tramo sería del 8 al 10%, el primer tramo se hizo en el 1 de abril. Las fuentes consultadas por este diario decían que Sinsoave seguirá adelante con la subida si el dato del Producto Interno Bruto mostrara una recuperación, pero en caso de que sea floja, el señor Sinsoave, dicen, podría buscar el apoyo de los votantes para volver a buscar un aumento en el impuesto al valor agregado. Algunos miembros del gobierno están presionando para retrasar la subida hasta abril del 2017, lo que requerirá un cambio normativo, señala este rotativo. Y donde también hay movimientos geopolíticos es precisamente en Italia, hacia el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, dejar el cargo en los próximos meses como se espera. El final, que llegaría antes del tiempo de su segundo mandato. Esto dejaría al primer ministro Matteo Renzi sin un aliado crucial en su batalla por seguir adelante con las importantes reformas institucionales. En respuesta a informaciones del fin de semana de dos importantes diarios italianos que informaron que Giorgio Napolitano podría dejar el cargo para finales del año o principios del próximo, el Palacio Presidencial no ha querido ni confirmar ni negar estas noticias. En un breve comunicado emitido el domingo, recordó que el jefe del Estado italiano aceptó su segundo mandato con claros límites y condiciones, entre los cuales se incluía una salida temprana de su cargo. Durante su mandato, Giorgio Napolitano ha transformado el que se consideraba un cargo principalmente ceremonial en un cargo importante e influente a el continuar como garante de la estabilidad política en el a menudo tormentoso, sobre todo en las fechas recientes, mundo de la política italiana. En abril del 2003 aceptó un segundo mandato después de que las elecciones de febrero dejaran al país en un punto muerto político durante 2 meses sin que ninguno de los partidos lograra formar gobierno. En ese momento, el final de los 7 años de Giorgio Napolitano en la presidencia del Estado amenazaba con dejar a Italia con un vacío más grande en su poder. Napolitano, miembro excomunista, fíjese usted, cumpliría 90 años en junio y aceptó a regañadientas la súplica conjunta de los partidos para que se presentara en su reelección, resolviendo así un peligroso punto muerto político, a condición de poder dejar el cargo bastante antes del fin natural de su segundo mandato. En su discurso de aceptación del cargo en primavera de este 2013, reprendió a la clase política italiana por sus imperdonables fracasos y prometió seguir siendo el garante del muy necesario plan de reformas estructurales que incluían una nueva ley electoral pensada para evitar estos bloqueos políticos. Y el Palacio Presidencial hizo hincapié el domingo en que le corresponde única y exclusivamente a Giorgio Napolitano decidir cómo y cuándo debería de ponérsele fin a su segundo mandato, que fue extendido de manera extraordinaria. También señaló que Italia ostenta la presidencia semestral de turno de la Unión Europea, que concluye en diciembre. El fin de la presidencia en turno de la Unión Europea se considera como el momento más probable de la dimisión de Giorgio Napolitano. Además, el presidente de Italia ha parecido cada vez más frágil en sus últimas apariciones públicas. Es que no hay que olvidar que tiene ya 90 años. Los observadores políticos señalaron que aunque se espera en parte la marcha de Napolitano a principios del próximo año, esto se sabe complicaría más la ya de por sí difícil tarea de Matteo Renzi de lograr la aprobación de la nueva ley electoral, que parece lejos de conseguirse esa aprobación. Luego de lograr el visto bueno de la Cámara Baja, Matteo Renzi está teniendo problemas para conseguir la misma aprobación en el Senado para la próxima primavera y está apostando por una extraña alianza con el expresidente y su archienemigo Silvio Berlusconi y su partido de centro derecha Forza Italia. El señor Matteo Renzi, de 39 años, ha contado a menudo con la persuasión moral de Giorgio Napolitano en su pugna por seguir adelante con este plan reformista. 9 de la mañana con 51 minutos, vámonos a un corte comercial. De regreso le platicaré los nuevos combates en Ucrania y los temores en torno a la producción del petróleo en Libia. Están impulsando al petróleo allá, sobre todo en la parte de Europa. Y China abre las puertas a la inversión extranjera. Además, vamos a estar platicando de lo que pasó allá en Cataluña en este fin de semana. Todo esto y más de regreso aquí en este espacio de Punto 9 en el tercer bloque de este programa. Gracias por estarnos acompañando.
Vamos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conoce estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Producido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 53 minutos, ya estamos de regreso y bueno, continuando con más información. Le hablaba yo de las tensiones geopolíticas, como el tema de los combates que se están dando allá en Donetsk, en Ucrania, pues son parte de las cosas que están presionando los precios del crudo. Esta crisis en Ucrania aumenta las tensiones políticas y los temores en torno al suministro de gas natural que afectarían directamente a la oferta de petróleo, decía Torbjørn Hughes de la DNB Markets en Noruega. A medida que se acercan los meses de invierno en el hemisferio norte, toda interrupción del suministro de gas natural procedente de Rusia, como consecuencia de la crisis, podría provocar un mayor uso del petróleo y esto es lo que presiona sus precios. También los problemas de Libia para producir y exportar petróleo están afectando directamente al suministro del Brent. Las informaciones de cierres, reaperturas y nuevos cierres de yacimientos allá en este país han asustado a algunos inversionistas. Por otra parte, los datos del fin de semana mostraron que el crecimiento de las exportaciones en China se redujeron en octubre al 11.6% desde un 15.3% de septiembre, aunque todavía por encima de lo esperado, algo bienvenido para los que se preocupan por el posible desaceleramiento de la economía de este gigante asiático. Si el crecimiento no se desacelera tan agudamente, la demanda de petróleo podría no bajar tanto como algunos temen y esto también le pone presión alcista al crudo, dicen el día de hoy. En este momento les recuerdo que el crudo dulce ligero, el West Texas Intermediate, está subiendo 0.92% y un poco más el Brent del Mar del Norte, que gana el 1.30% y se coloca en los 84.48. Y continuando con más información, una de las mayores bolsas del mundo, la de Shanghái, se abrirá a los inversionistas extranjeros la próxima semana con el inicio de la muy anticipada conexión de la negociación con la de Hong Kong, que dará a los gestores de fondos acceso a 2 billones de dólares en acciones de China. Los reguladores chinos dijeron que bueno, pues daban su aprobación final a este programa el lunes, horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aterrizara en Pekín para asistir al Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEC, y un día después de que el presidente de China, Xi Jinping, prometiera esta aprobación. La conexión entre ambas bolsas comenzará a partir de este lunes 17 de noviembre y será uno de los mayores esfuerzos hechos en China para abrir sus estrechamente controlados mercados financieros. Las acciones chinas han tenido una pésima evolución desde el estallido de la crisis financiera mundial, pero los inversionistas piensan que los miles de millones de dólares dispuestos a entrar en los mercados de China en renta variable podrían darle un impulso a este mercado. Hong Kong está a la cabeza de las mayores aperturas de cuentas de capital por parte de un país desde la Segunda Guerra Mundial, dice la firma estadounidense de correduría Jefferies en una nota a sus clientes. El mercado debiera de tomarse la noticia de forma positiva, visto los recientes problemas políticos y los temores a que el programa de conexión se hubiera estancado. El lunes las acciones subieron en reacción a la noticia, con el índice de referencia de Hong Kong avanzando hasta un 2.4% y el de Shanghái ganando otro 1.6% desde que el programa para la conexión entre estas bolsas se anunció en abril. El Shanghai Composite se había revalorizado un 14.8%, lo que lo convierte en uno de los selectivos de mejor comportamiento a escala mundial este año, ya que los inversionistas anticiparon un torrente de fondos entrando en este mercado. Antes del programa, un grupo seleccionado de gestores de fondos habría podido invertir en los mercados chinos
solo mediante un sistema de cuotas limitado a un importe total de 105,000 millones de dólares. Ahora, bueno, pues tienen a su alcance los 2 billones de dólares que representa este mercado. Y bueno, pues el programa de conexión de las bolsas de Shanghái y Hong Kong permitiría a todo tipo de inversionista comprar acciones en la bolsa de Shanghái, al tiempo que permitiría también a los inversionistas con más dinero de China continental comprar acciones cotizadas en Hong Kong. Para los inversores mundiales, los atractivos son muchos. Si bien actualmente pueden acceder a la renta variable china cotizada en Hong Kong, muchos de estos valores pertenecen a empresas estatales muy endeudadas cuyo atractivo es limitado. Luego de establecerse la conexión entre ambas plazas, podrían comprar acciones de otras 568 compañías chinas en sectores como el de la salud, los materiales industriales o producción de productos básicos de consumo. Esto es parte de lo que se anunció el día de hoy. Y pasando a otro tema, 80.76% de los más de 2 millones de ciudadanos que participan el domingo en una simbólica consulta soberanista en Cataluña apoyan a la región que se convierta en un estado independiente, según indicaban en el último recuento de papeletas publicado por el gobierno de Cataluña a primera hora de este lunes. De los 2.236.806 participantes en esta votación, apenas un 4.54% dijo no y un 10.09% apoyaron que Cataluña se convierta en un estado pero sin ser independiente, opción conocida como el sí no. Según los porcentajes, la opción sí a todo se habría hecho con un total de 1.806.445 votos. Los votos en blanco apenas fueron el 0.6%, según los cálculos de la Generalitat y las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Alrededor de 6.2 millones de ciudadanos españoles mayores de 16 años y extranjeros residentes en Cataluña podrían haber participado, así que bueno, pues la participación fue de un 35%, aproximadamente la mitad de los participantes que estuvieron en las últimas elecciones autonómicas del pasado noviembre del 2012. De todos modos, los resultados definitivos no se anunciarían hasta dentro de unas semanas, ya que en los próximos 15 días aún se podría votar en algunos puntos de Cataluña y en el exterior de este estado, digámoslo así, de esta provincia allá en lo que es España. Bueno, entonces, poniendo ya en contexto, ¿no?, de la cantidad de posibles votantes, 6.2 millones de ciudadanos que pueden votar, pues el hecho de que 1.800.000 diga que sí, realmente todavía no refleja una intención separatista, y esto pues podría ser aprovechado por el gobierno central de España para dar pues precisamente ese cauce a esta inquietud. Es decir, pues conste, ya les preguntamos, ya dijeron que no, ahora sí, ya todos en paz y dentro de España. Sobre este tema, Cameron Díaz dijo, el primer ministro del Reino Unido, dice que el Reino Unido pues le gustaría que España siguiera unida, después de que pues más de 2 millones de ciudadanos, pues dicen por acá, desafiaron, ¿no?, al Estado español. La votación, supervisada por voluntarios vinculados a el independentismo y a la que se opusieron los grupos antisoberanistas, no es vinculante, es decir, no tiene ningún efecto y tuvo pues poca credibilidad internacional, dicen por acá. Sin embargo, los organizadores recalcaron la elevada participación a pesar de los obstáculos legales y logísticos. La consulta catalana tiene similitudes, dicen por acá, con la celebrada en Escocia en septiembre, tras ser preguntado en un evento respecto a qué aconsejaría el presidente español Mariano Rajoy luego de la experiencia con Escocia. Cameron dijo que pues está feliz de que el Reino Unido permanezca unido y que desearía lo mismo para España. Yo ya le dije a mi amigo Mariano Rajoy y a todos los españoles que el Reino Unido es un gran amigo y un gran aliado para España. Trabajamos muy estrechamente con vosotros en muchos foros importantes, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Somos grandes amantes de España y queremos que España siga unida y que siga junta, decía Cameron. Bueno, esto es lo que dice el señor David Cameron el día de hoy. Y tenemos ya la publicación de las tendencias de empleo del Conference Board para Estados Unidos, que da este índice en 123.09 en octubre, mejorando desde el 121.91 de septiembre, así que suben las tendencias de empleo
según el Conference Board allá en Estados Unidos, a 123.09 desde el 121.91 de septiembre. Y ya para terminar el programa del día de hoy, le comento muy rápidamente que, bueno, pues Corea del Sur alcanzó un acuerdo que se espera se anuncie durante el día de hoy con Seúl para poder estar, Corea del Sur, perdón, logró un acuerdo con China, donde Seúl podría obtener un mayor acceso al enorme mercado chino y supone una victoria diplomática para Pekín. Un funcionario de la oficina presidencial surcoreana confirmó que un acuerdo habría sido alcanzado, aunque sin añadir más detalles. Esto, de cara a esta cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEC, a celebrarse allá en Pekín. Y ya con esto me despido el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía en este espacio. Nada más le comento, los líderes de Japón y Rusia acordaron seguir profundizando sus relaciones bilaterales